Profesor Sergio Calderón, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, gracias por su invitación. Bueno, para un tema que no es nada fácil de desarrollar, estamos enfrentando. Pero ¿qué va a pasar con la economía colombiana? Ya tenemos algunas cifras. Las cifras de marzo en materia externa son cifras pésimas. Más de 1.500 millones de dólares de déficit en la balanza comercial. No nos han dado la cifra del déficit en cuenta corriente. No sabemos eso cómo es, pero ya nos dieron una cifra muy buena en el cuarto mes, en abril, es decir, el tema de la inflación. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ser capaces de afrontar esto y de saber que vamos a tener que emitir y que vamos a tener que mandar la ortodoxia al diablo para enfrentar después todos unidos al problema o dejar quebrar las empresas. ¿Cuál es la visión que usted tiene, profesor? Bueno, pues mire, apenas están empezando a ser conocidas las cifras de marzo, de abril. Ya sabemos que el desempleo se va a disparar, que vamos a, ya lo dicen todos los analistas, que en el mejor de los casos la caída del Producto Interno Bruto va a bordear 6%, cuando al principio del año estábamos esperando un crecimiento de 4%. Eso quiere decir que bueno, en casos hipotéticos, imaginarios, pues al final del año vamos a tener 10% menos de lo que esperábamos tener. Yo creo que ese, de todas maneras, es el escenario, es el escenario optimista, porque seguramente va a haber grandes caídas en varios sectores estratégicos. El sector petrolero, del cual dependemos absurdamente porque estamos enviciados, colapsó. Ya el petróleo no es una fuente de riqueza, sino que es una fuente de pobreza. Entonces, yo diría, y le voy a plantear la discusión en términos de que hay que repensar a Colombia, porque esta no es ni la primera ni la última crisis, y no habría ningún pretexto para que la próxima crisis nos cogen las mismas, porque aquí no la pasamos. Aquí lo que pasa es que hay parálisis por análisis, nunca tomamos las decisiones correctas. En cuanto a cómo no nos vamos a morir de hambre, pues me parece que están siendo tomadas muchas medidas que tienden a hacer soluciones paliativas, pero que van a evitar que mucha gente, como dice usted, se muera de hambre. Uno no se puede morir de hambre en el país más biodiverso y uno de los países con más recursos en el mundo, pero bueno, ayer la buena noticia también fue que el Comité de Regla Fiscal permitió que se ampliara el déficit hasta 6% del PIB, y cuando uno tenía una meta de 2.2% en ese déficit y ahora le permiten tener 6.1%, eso quiere decir que le están dando un espacio de 40 billones de pesos adicionales para que pueda gastar, para que pueda endeudarse. Entonces yo creo que no nos vamos a morir de hambre, vamos a terminar el año muchísimo más pobres de lo que estábamos al inicio del mismo, pero no es el fin. Pero le repito, creo que es la oportunidad para repensar a Colombia, para hacer un plan Marshall, o sea que hay que hacer un llamado a que esto sea un plan Duque y Carrasquilla, que nos digan para dónde tenemos que coger para que la economía crezca más en el futuro. Ese es el gran tema, ¿no? ¿Para dónde tenemos que coger? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque obviamente, usted lo dijo, vamos a estar mucho más pobres y más endeudados, doctor Calderón. ¿Cómo va a evolucionar este tema del endeudamiento en estos meses y cómo vamos a cerrar el año? Ya veníamos con un problema del demonio que nos creó el gobierno de Juan Manuel Santos, más que duplicó la deuda que traíamos en los 200 años anteriores. Pero y entonces ahora,
Ahora, porque con cargo a qué, ¿de dónde va a salir la plata? Pues de endeudamiento. Más deuda, seguramente deuda externa en gran parte, y también deuda interna posiblemente. ¿Cómo vamos a hacer para el manejo de esa deuda? Mire, así como en el programa pasado lancé una propuesta descarada que hablaba de poder hacer retiros anticipados de las pensiones, el país tiene unos ahorros importantes. Así como el señor Santos triplicó la deuda externa, de alguna forma la bonanza petrolera y ahora la bonanza de la mandarina, pues han permitido en los últimos 10 años más que duplicar las reservas internacionales. Entonces es hora de hacerles el llamado a los custodios y guardianes, que son demasiado ortodoxos, pero uno en estos casos no puede ser un ayatolá. Hoy en día hay en las reservas internacionales aproximadamente unos 54 mil millones de dólares. Y mire, para que también lo miremos por el lado débito del balance general de Colombia, en 2012, cuando el tipo de cambio era 1.800 pesos, el país tenía 32 mil millones de dólares en reservas internacionales, y hoy, cuando el tipo de cambio es 4.000 pesos, tenemos 54 mil millones de dólares en las reservas. Es decir, que solo por efecto de devaluación al país le aparecieron 100 billones de pesos adicionales en las reservas internacionales, porque en dólares siguen constantes, pero si usted monetiza la ganancia de las reservas internacionales en los últimos 3 meses, a usted le aparecieron 100 billones de pesos, y tiene que haber alguna forma de... Mire, las reservas son el ahorro del país. Y el ahorro en los hogares está hecho para cuando el jefe de hogar se queda sin trabajo, y para evitar morirse de hambre y poder cubrir los gastos del hogar. Entonces ahí hay una buena fuente de recursos. Le dejo esa inquietud. Bueno, esa inquietud es interesante. Entonces uno habla de la deuda externa y piensa en la deuda pública y en la deuda del Estado y cómo vamos a pagar entre todos la deuda del Estado. Pero, ¿y la deuda privada? Porque esos que se endeudaron a 1.800 pesos ahora están debiendo los mismos dólares o más dólares, pero a 4.000 pesos. Doctor Calderón, ¿se ha hecho un estudio sobre el endeudamiento privado, sobre la presión que eso significa sobre la balanza de pagos del país y sobre la situación económica de los endeudados? Pues claro que sí, porque es que resulta que hace mucho tiempo la deuda externa era principalmente del sector público. Cuando usted analiza las cifras de endeudamiento externo hoy en día, entre deudas a bancos y a proveedores y todo lo demás, hay una parte muy significativa, entre 35 y 40% de la deuda externa, que corresponde al sector privado. Ya lo hecho está, y esas son deudas que habrá que pagar. Lo que pasa es que el sector privado no es exportador, pero el sector privado tampoco genera las divisas que necesita el país para cubrir el pago de su deuda externa. Por eso yo le decía, una de las tareas grandes del futuro, y aquí hay que hacerle un llamado al presidente, al ministro de Hacienda, al ministro de Comercio, Industria y Turismo, ya que es un ministerio que estuvo vacante durante toda la administración Santos. Aquí no se ha generado una sola exportación nueva. El país tiene que pensar cómo va a generar las divisas hacia el futuro para poder cubrir ese endeudamiento. El país, hay analistas que dicen que no, que es que el PIB va a caer 5% y que por lo tanto fue una década perdida porque el PIB va a volver a los niveles de hace 5 años. No. Yo diría que en la última década el país avanzó y hubo menos pobreza y todo, pero el país sí perdió una década muy importante en planear cómo estructurar su sector productivo para que el país genere más divisas, no solo para pagar la deuda externa, sino para en un futuro
también tener excedentes. Aquí se gastó absurdamente la bonanza petrolera, no se ahorró un solo dólar, perdimos esa oportunidad y, como le digo, el petróleo ya es una fuente de pobreza. El gran reto es diseñar una economía exportadora. La única forma de crecer, lo hemos discutido usted y yo reiteradamente, la única forma de crecer es exportando, porque nuestro país es muy pequeño y nuestra economía es muy pobre. Hay que hacer un llamado para que de toda esta crisis salga un país exportador. Y una de las respuestas está en la biodiversidad. Y la biodiversidad no es cuento. Mire, hay que alimentar la industria farmacéutica, la industria de los alimentos, la industria de los orgánicos. El país tiene que sentarse y generar un plan de desarrollo aprovechando su biodiversidad, por supuesto que en un entorno sostenible, que no vayamos tampoco a maltratar el medio ambiente. Ave María, almas benditas de Carlos Lleras y de Antón Espinosa Valderrama, ¿no? Exportar o morir. Y eso lo decían en el año 67, hágame el favor. Y estamos exactamente en lo mismo. Estamos en lo mismo. Y le dejo otra reflexión. Casi 40% del Producto Interno Bruto de Alemania se genera en las exportaciones. Hay que replicar ese modelo, en gobierno corporativo, en qué es lo que producen, en cómo lo hacen, etcétera. Uno de los secretos de cómo Alemania ha crecido en la posguerra, y hay que aprovechar ya que hoy el titular, es que la reactivación del país y la apertura de la economía va a empezar por 860 municipios que no tienen coronavirus. Precisamente la economía alemana, después de la guerra, que se dieron cuenta que era estúpido tener toda la industria en Berlín, en Hamburgo y en Frankfurt, que la destruyeron con 3 bombas, la dispersaron por todo el país. Entonces usted va hoy en día en Alemania, un pueblo que tiene 20.000 habitantes y es más grande la planta industrial que tienen ahí que el pueblo mismo, y lo tienen disperso por todo el país. Entonces también hay que descentralizar la economía, hay que llevarla más hacia los puertos, mejor dicho, vuelvo con lo que inicié mi charla, hay que aprovechar esto para repensar a Colombia, para que la próxima crisis no nos coja explicándonos, dando razones de por qué estamos tan mal, sino que ojalá que en la próxima podamos decir cómo pudimos atenuar, cómo pudimos amortiguar los efectos negativos que hubiéramos podido tener. Otra buena noticia, doctor Fernando, el petróleo a pesar de todas las malas noticias va en $27. No, porque es que hay unos que dicen, no, es que ven 5, es que ven 10, es que no. Miremoslo de otra forma, el petróleo ha ido subiendo subrepticiamente en los últimos días sin que nos demos cuenta, lo cual es un motivo menos para que tengamos un dolor de cabeza. Bueno, esperábamos 65 y ya vamos en 27. Bueno, sí. Hay que repensar este país, la idea audaz, pero absolutamente imprescindible. Tenemos que volver a pensar el país. El país no puede estar sentado en que la industria quede en Bogotá y en Medellín y en Cali, la que sea, y que el resto del país no tiene nada, y que las costas no tienen nada, y que no hay un plan para hacer un país desarrollado, un país pujante, diversificado. En fin, hay que repensar a Colombia. Profesor Sergio, hay que repensar a Colombia. Profesor Sergio Calderón, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Gracias a usted por su invitación y muchos saludos a todo su equipo. Bueno, queridos amigos, oyeron, ¿no? Oyeron. Es que esto nos cogió sin planeamiento. Esto nos cogió sin saber qué hacer. Y no sabemos qué hacer y estamos tratando de salir de la crisis, y vamos a tener un costo enorme, porque estábamos dependiendo absurdamente del petróleo, y el petróleo, que estaba en $100 y en 90 y en $80, está ahora, cuando sube, a 27. Y entonces hay que repensar a Colombia. Sergio Calderón, economista, profesor universitario y columnista del diario Portafolio, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.